Uno de los temas que para muchos suele ser un dolor de cabeza es el caso de subnetting. Es algo básico que necesitamos aprender, sin embargo, a veces se complica. Y sinceramente lo digo, cuando yo empecé mi carrera profesional, el tema de subnetting, ver binarios, conversiones decimales y demás, la verdad es que sí tuve que desvelarme un poco para poder aprender acerca de todo esto. Sin embargo, encontré un método ya hace años atrás que para mi gusto nos va a ahorrar dolores de cabeza, tiempo y esfuerzo. Antes de entrar en materia para ver uno de los ejemplos y posiblemente ver algún o aterrizar ese ejemplo en alguna consola, en algún router, vamos a hablar un poquito acerca de la teoría. Tenemos 4 puntos importantes. La máscara de red, que básicamente hablamos de diferentes clases, clase A, B y C, donde por defecto asignas una cierta máscara para clase A, para clase B y para clase C respectivamente. Sin embargo, eso no es para nada escalable. Sabemos que para eso nos ayuda la máscara de subred de longitud variable, el famoso VLCM, donde yo puedo tener diferentes máscaras asignadas a diferentes segmentos de diferente clase, claro, dependiendo la demanda de direccionamiento IP. Por otro lado, el Classless Interdomain Routing, que nos habla en los RFCs 1518 y 1519, donde básicamente viene a partir de un requerimiento de los proveedores de servicio a nivel de Internet, donde la demanda de direccionamiento es sumamente alta. Sabemos que hoy por hoy IPv4 pues está ya en las últimas. Bueno, ya lo hemos escuchado años atrás, sin embargo todavía seguimos dando pelea, pero ya estamos adoptando cada vez más IPv6, que eso es completamente diferente, es otra historia. Sin embargo, el Classless Interdomain Routing nos va a ayudar a mismo poder asignar diferentes direccionamientos con diferentes máscaras, dependiendo también la demanda de direccionamiento IP a nivel de proveedor de servicio. Y bueno, claro, eso se incluye la parte de Enterprise. Finalmente, las Special Subnets, que nos van a ayudar también a ahorrar direccionamiento. Por ejemplo, tenemos las diagonales 30, que son básicamente asignadas a enlaces punto a punto, donde nada más las dos IPs disponibles son las que necesitamos. Por otro lado, también sabemos que existe la dirección de broadcast, que es la última IP no válida, entre comillas, porque no la podemos asignar a ningún host específico, sino incluye todas las IPs disponibles en un segmento en particular y la dirección, o más bien el espacio de la subnet como tal. Entonces, las Special Subnets sabemos que podemos usar las diagonales 30, sin embargo una de las recomendaciones es usar, por ejemplo, diagonales 31, donde te ahorras esos espacios a nivel de direccionamiento en el caso de broadcast y a nivel de subnet. Entonces las diagonales 31 pudiera ser una mejor práctica para enlaces punto a punto, pero esto no excluye el tema de la LAN. Y por otro lado, las diagonales 32, ¿vale? Que estos son direccionamiento o direcciones de host, donde los podemos usar para interfaces de loopback, para identificar algún nodo en particular, para protocolos de enrutamiento, CPF, ISIS o protocolos de aplicación como BGP. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría hablar un poquito acerca de entender el direccionamiento IP, en el caso de IPv4, claro. Sabemos que las direcciones IP son conformadas de 32 bits, que son básicamente 4 bytes, ¿vale? Que son 4 octetos, y un octeto pues son 8 bits y que es lo mismo que un byte, ¿vale? Entonces yo ya voy a poder empezar a organizar los diferentes cálculos binarios de ceros y unos dependiendo la dirección IP y la máscara de subred. Algo importante de todo esto para el entendimiento de direccionamiento IP es la conversión a decimal. ¿Por qué? Porque en base a esa conversión vamos a poder calcular cuántas direcciones IP tenemos disponibles de acuerdo a la demanda. Por ejemplo, hablamos de el bit que está a la derecha, que sería el menos significativo, donde la posición del bit menos significativo es la posición 0. Entonces la operación, vamos a hablarlo como matemáticamente, sería 2 a la potencia de la posición. En este caso sería 2 a la potencia 0, nos da un valor de 1. Entonces ese valor de 1 es el valor decimal y es el valor del bit menos significativo. En comparación con el bit más significativo, que es el bit que está más a la izquierda, tenemos 2 a la 7. Entonces empezamos del bit 0 hasta el 7. Sabemos que cada octeto son 8 bits, ¿vale? Entonces yo tengo de la 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, hasta la 2 a la 7. Lo cual esto nos lleva a poder hacer la conversión de binario a decimal para poder sacar los valores de las máscaras y de los segmentos como tal. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de un ejemplo que tenemos aquí. Tenemos un octeto. Ahorita, si se pueden dar cuenta,
todos los bits están prendidos, están en 1, ¿vale? Lo cual esto nos da como resultado tener estos valores decimales, ya haciendo la conversión. Lo que habíamos dicho, por ejemplo, este es 2 a la 0, que nos da un valor de 1. Este, por ejemplo, es 2 a la 1, que nos da un valor de 2. Este que es 2 a la 2, que nos da un valor de 4, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces yo con esta operación matemática de las potencias, yo puedo sacar el valor total que yo tengo por octeto, que sería igual a 255, ¿vale? Entonces este valor de 255 básicamente es lo que yo puedo obtener máximo por octeto, de acuerdo a la conversión que yo tengo del valor de en este caso la operación matemática de la potencia. Por otro lado, otro ejemplo más acerca de lo mismo, donde ya tengo diferentes bits en 0, lo cual significa que, bueno, no lo voy a tomar en cuenta para poder hacer la conversión, lo cual nos da el valor de 64 más 16 más 2, dependiendo de la posición, y un valor total de 82. Entonces yo ya puedo hacer la conversión de binario a decimal, dependiendo de la posición y el bit prendido o apagado. Ahora vamos a entender un poquito acerca del subnetting. Perfecto, tengo este ejemplo, 192.168.50.0, sabemos que es una clase C. Y representado en binario, pues aquí yo ya puedo hacer las diferentes conversiones decimales dependiendo cuál es el valor decimal y cuáles bits tengo que prender. Ahora sí estamos, en el slide anterior estuvimos de binario a decimal, ahora estamos de decimal a binario, nada más para entender bien el contexto, donde yo ya puedo sacar o saber cuál es el valor en binario del valor decimal 192. Entonces yo voy a prender los bits correspondientes dependiendo de la posición. Sabemos que este bit que está más a la izquierda, que es el más significativo, que era lo que teníamos acá. Voy a regresarme rapidísimo. ¿Vale? Más bien el bit a la izquierda, que es el más significativo, de hecho sí lo dije bien, y el bit a la derecha, que es el menos significativo. Entonces, lo que voy a hacer acá es que el 192, tengo que hacer la suma correspondiente para poder tener ese 192 en binario, lo cual me da 128, que es el bit más significativo a la izquierda. Después tengo el 64. Y ya con esto yo sumo el 192. De igual forma, el siguiente octeto, 168, que tengo 128, tengo 32 y tengo 8. ¿Vale? Eso nos da el 168. Finalmente el 50, que tengo el 2, tengo el 16 y el 32. Y en este caso, 0, pues como es un segmento de red, todos los bits están en ceros en el último octeto. ¿Vale? Entonces yo ya puedo tener esa conversión de subredes a, de decimales a binarios y viceversa. Por otro lado, la máscara, que es importante. Tenemos una máscara diagonal 27. Ahora, ¿por qué digo diagonal 27? ¿Y por qué no dije 224, por ejemplo? Diagonal 27 básicamente es hasta dónde voy a tener prendidos los bits. En este caso, si yo cuento 8 y 8, 16 y 8, 24 y 3, 27. Fácilmente yo ya sé que es diagonal 27. Ahora, ¿por qué 224 sé que es diagonal 27? Pues fácilmente yo veo cuáles son los bits que están prendidos, que es el más significativo a la izquierda, que sería el 128, más 64 más 32, nos da un igual de 224. Entonces aquí vemos la relación entre lo que está expresado en la longitud de la máscara, que es el diagonal 27, con el valor decimal, ¿vale? Que es el que tenemos aquí expresado en decimal en la denotación 255, 255, 255, 224. Entonces ya nos empieza a hacer un poquito más de sentido. Sin embargo, me gustaría dejarles ahí un enlace en la descripción del video donde pueden ver pues más a detalle todo lo que hemos explicado en una página oficial de Cisco, donde viene a detalle la parte del VLCM, del Class List Domain Routing, entender el subnetting, entender las máscaras de subred y algunos ejemplos por ahí para que podamos reforzar este tema. Ahora, ¿cuál sería el rango de direccionamiento o el rango de direcciones que tengo con esta máscara diagonal 27? Eso es lo interesante de todo esto. Ya entendí un poquito acerca de los binarios, ya entendí un poquito acerca de los decimales, las conversiones, la posición de los bits y demás, prendidos, apagados. Ahora viene cuántas IPs tengo disponibles de acuerdo a la máscara. ¿Vale? Vamos a tomar este ejemplo de 224 y vamos a verlo.
Esta es una operación sencilla, una operación matemática muy sencilla, una resta, pero ¿de dónde sale esta operación? Vale, este número 256 es la constante, no se va a mover, ese va a ser nuestro valor principal para poder empezar a hacer la resta correspondiente dependiendo del valor de la máscara. Entonces tengo 256 siempre, es una constante en esta ecuación, menos el valor decimal de la máscara. De acuerdo al ejemplo anterior que tenía un diagonal 27 que se traduce decimalmente a 224 de acuerdo a los bits prendidos en el último octeto, me da el resultado de 32. Ahora, ¿por qué menos 2? Porque sabemos que existe una dirección de broadcast, un espacio para la dirección de broadcast y un espacio para la dirección de o más bien la subnet como tal. Entonces 32 menos 2 nos da 30. Estas 30 son las direcciones IPs disponibles para una máscara diagonal 27, representada en decimal como 224. Es importante, aquí sí lo quiero comentar, que nos memoricemos, que no es realmente gran problema, memorizarnos las posiciones de los bits prendidos para hacer la conversión a decimal y la suma correspondiente. ¿Qué significa esto? Que una diagonal 25, por ejemplo, yo ya tengo allá en la mente cuáles son los valores decimales, pero básicamente hagamos este ejercicio. Una diagonal 25 significa que yo voy a tener dentro de mi octeto, ¿vale? En clase C, el tercer octeto, yo ya voy a tener, perdón, en el cuarto octeto, yo ya voy a tener básicamente cuál es el bit que va a estar prendido en un diagonal 25. Sabemos que diagonal 25 significa que el único bit que va a estar prendido es el más significativo. Ese sería el primero y de los demás van a estar en ceros. Un diagonal 26 significa que voy a tener prendido los primeros 2 bits y los demás en ceros. Y así sucesivamente. El diagonal 27, como en este caso voy a tener prendido los 3. Vamos a ponerle aquí diagonal 27 y voy a tener prendido así. Los primeros 3 y luego los demás 0. Aquí lo pondré acá abajo. Voy a tener apagado los demás. Vale, entonces la diagonal o la longitud de la máscara me va a indicar cuántos bits y cuáles, claro, obviamente van a estar prendidos. Entonces voy a regresarme tantito a este slide. Podemos ver la diferencia entre la subnet y la máscara. ¿Qué significa? Que por ejemplo en la subnet yo puedo tener una combinación toda rara, por llamarlo de alguna forma, para poder cumplir con el valor decimal. Donde yo tengo prendidos estos 2 bits, los primeros bits, tengo prendido este bit, los demás están en ceros, Ahora, a lo que quiero llegar es que la máscara como tal no se comporta de esa forma. O sea, si se dan cuenta, si yo tengo un diagonal 27 que representado en decimales 224, pues forzosamente tengo que tener prendidos estos y finalmente del último octeto, del cuarto, estos 3. A lo que voy es que yo no puedo tener, por ejemplo, este en 0, o este en 0, o este en 0, como lo tengo en el tema de las subnets. Sino más bien es la máscara, la longitud de la máscara, como su nombre lo indica, donde un diagonal 27 yo sé que voy a llegar hasta el bit número 27, que es este. Por ejemplo, un diagonal 17, yo sé que voy a tener todos en 1, el primer octeto, diagonal 17. Ok, este es el primer octeto, segundo octeto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tercer octeto, 1, 2, porque aquí tengo 16. 17, entonces este ya está en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y finalmente el último pues 0, 0, 0, 0 hasta que cumpla los 32 bits. Entonces yo tengo que definir hasta dónde va a llegar la máscara. Entonces eso de alguna manera simplifica el tema de cuál es el valor decimal de acuerdo a la longitud de la máscara. Diagonal 27 sabemos que es un 224 porque estoy sumando estos 3 bits prendidos, que sería 128 más 64 más 32. Y de igual forma, por un diagonal 26, yo sé que tengo que sumar 128 más 64. ¿Vale? Que son estos 2 bits prendidos. Entonces, esa es la operación muy sencilla. Voy a borrar esto rápidamente. Esta operación que vemos aquí, esta suma, básicamente es una operación muy sencilla donde nos va a ayudar a poder saber cuántas son las IPs disponibles por máscara de subred. En el caso de un diagonal 27, por ejemplo. Es muy sencillo, 256, que es un valor de constante, menos el valor decimal de la máscara, nos da un valor total, que es digamos, los saltos que yo voy a dar por segmento.
¿Qué significa? Ahorita vamos a ver un ejemplo más adelante, donde yo voy a ir brincando de segmento en segmento dependiendo de la máscara que estoy calculando en este momento. -2, que es el IP de broadcast, el espacio de la subnet, y nos da finalmente el número de las IPs disponibles. Si se dan cuenta, nos estamos ahorrando el tema de hacer la operación binaria y que pagas el bit y que prendes los bits y que no sé qué. Aquí básicamente es algo muy sencillo. Obviamente quise poner todo el tema de los bits y los octetos para poder ser un poquito más explícito. Sin embargo, ya que ustedes se aprendan el tema de los valores decimales correspondientes a la máscara, realmente se van a evitar hacer bolitas y palitos. Entonces, ¿cuál va a ser la primera subred? Tengo que es la 192.168.50.0, diagonal 27, ¿vale? Que es el requerimiento de al menos tener 30 o máximo tener 30 IPs disponibles. Pero ¿cuál sería la siguiente subred válida? ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, en el último octeto tengo 32. ¿Por qué 32? Como yo les decía, este número, el resultado de esta operación, que va a ser nuestra operación raíz elemental, nos va a dar de cuántos, o más bien la subred de cuánto en cuánto va a ir brincando. En este caso, la 0 diagonal 27 ya la tengo reservada para la primer subnet. El siguiente válido sería a partir de la 32. ¿Quién me lo da? El resultado de esta operación. La máscara no lo sé. Vamos a ver cuál es el requerimiento de la siguiente subnet, cuántas IPs disponibles necesito. Vamos a pensar, por ejemplo, que el siguiente no sea diagonal 27, sino sea diagonal 28. Por ejemplo, el diagonal 28, volvemos a la operación, que sería 256. ¿Cuál es el valor decimal de diagonal 28? 240, ¿no? Por la operación que les digo de los binarios, la posición y la potencia y demás. 240. Entonces 256 menos 240 nos da 16. Menos 2, que en este caso sería el espacio de la IP de broadcast, o más bien el espacio de la dirección de broadcast y la de la dirección de subred, y nos da un igual de 14. Entonces 14 IPs disponibles, pero el 16, que es el resultado de esta operación, entonces nos va a decir aquí que va a ser 32 más 16. ¿Vale? Entonces 32 más 16 nos da 8 y nos da 4, 48. Entonces 48 va a ser nuestra siguiente subnet. Del 32, en este caso le sumamos 16 y nos da 48. Va a ser la tercer subnet donde vamos a empezar a subnetear para los siguientes requerimientos o demandas de direccionamiento IP. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio muy rápido para que esto ya vaya aterrizándose. Ok, tenemos este segmento 192.168.50.0 diagonal 24 y tenemos 4 segmentos, 4 subredes necesarias para poder asignar dependiendo cuántos IPs se necesitan. Tenemos 10 IPs disponibles, al menos 23, 50 y 44. Primera recomendación, empezar por el segmento que nos demanda más IPs. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál empezaríamos? Con el de 50, ¿correcto? Entonces tenemos 50 IPs disponibles, al menos, para esta subred en específico, lo cual nos da, siguiendo con el ejemplo de la 192.168.50, este sería el segmento válido, primer segmento válido para esta red C. Ahora, ¿cuál es la operación? Lo que platicábamos en el slide anterior. Tengo 256, aquí ya lo tengo armado, menos 192, que será una máscara diagonal 26, para que vayamos haciendo cuentas en cuanto a la posición del bit, prendido, la conversión a decimal, etc. Nos hace 64, menos 2 nos hace 62. Si se dan cuenta, 62 IPs válidas, al menos sí cumplimos con el requerimiento de 50. Entonces, ¿cuál será la máscara? Diagonal 26. ¿Vale? Seguimos con el siguiente. ¿Cuál sería el de 44 IPs al menos disponibles? Igual, 192.168.50, 64. ¿Por qué 64? Porque es el valor resultante de esta operación. Entonces, yo sé que a partir de la 0, después la 64, que va a ser nuestra siguiente subred, en el caso de la red de la red D. Ahora, ¿cuál será la operación que necesitamos hacer? 256 menos 192. Igual, 64 menos 2, 62. Es básicamente la misma operación de aquí arriba, pero necesitamos, o vamos a ocupar menos direccionamiento, o menos direcciones IPs, 44. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no ocupaste una diagonal 27? Si hacen la operación de diagonal 27, que es como lo que vimos en el ejemplo anterior, nos vamos a quedar cortos. ¿Por qué? Porque son 30 IPs disponibles nada más. Siguiente, 23, 192.168.50.128. ¿Por qué 128? Igual, vamos de 64 en 64.
64 más 64 igual a 128. Hacemos la operación correspondiente. 256. Aquí son menos IPs que nos están pidiendo. 23. Entonces aquí ya es una máscara, vamos a llamarlo una máscara más grande. Porque en lugar de ser 120, en lugar de ser 26 va a ser 27. Digo más grande desde la perspectiva de la máscara de longitud. Entonces tengo 256 menos 224, que es el valor decimal de diagonal 27, nos da 32. Menos 2, 30. Y cumplimos perfectamente con el requerimiento de 23. Finalmente, para la red A, con 10 IPs disponibles al menos, tenemos lo siguiente. 192.168.50.160. ¿Por qué 160? Ya no fuimos de 64 a 64. ¿Por qué? Porque ahora el que nos va a dictar es el 32. Entonces sería 128 más 32. Nos da un total de 160. ¿Vale? Entonces 256 menos 240, porque son nada más 10 IPs disponibles, 240, nos da un total de 16 menos 2, 14. Entonces este 14 cumple con el requerimiento de las 10 IPs disponibles. Entonces lo podemos ver así sencillamente, no tuvimos la necesidad de hacer, de representar con binarios para poder sacar, oye, prende el bit, apaga tenemos tantas. Realmente es algo muy sencillo. El requerimiento o el requisito principal es sí aprenderse la conversión de la posición de los bits en la máscara de binarios a decimal, para poder hacer esta operación de 256, que es nuestra constante, menos el valor de la máscara representado en decimal.